Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Cine Entre Amigos. Mi invitado de hoy es Alonso Ríos. Alonso, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues por haber propuesto esta maravillosa película. Platícanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué vendes, quién eres en la vida. Hola, hola, no, al contrario, gracias a ti por invitarme a, a esta charla, a conversar de esta película. Yo, pues, no sé qué será interesante decir de mí. Soy profesor en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, en el Departamento de Letras Italianas. Estudié esa licenciatura y desde, pues, prácticamente poco más ya de la mitad de mi vida me he dedicado a estudiar el italiano, la cultura italiana, la literatura italiana y particularmente el cine italiano, ¿no? O sea, es un arte que me gusta mucho, es una tradición que me gusta desde que era yo muy joven ¿Ok? y era yo más joven, O entonces sea, o sea que no es de a gratis que hayas propuesto esta película, fue premeditado. pues hay que traer agua para el molino de uno, ¿no? Ah, Siempre, claro. entonces, Hay que hablar de lo que uno conoce. exactamente. ¿Ok? Y pues el cine italiano es algo que creo conocer más o menos con suficiencia. Me he dedicado por muchos años a verlo, Ujú. pero también a estudiarlo, ¿no? Perfecto, Alonso. Pues la dinámica de este programa, de este ejercicio, de esta iniciativa, es compartir la experiencia sobre la película. No es, no es para nada pretender hacer un análisis académico rígido, extenso, extradiegético, intradiegético, lo que sea que eso signifique, sino compartir conmigo, porque yo te invité, la experiencia que te evoca a ti esta película y a partir de ahí desarrollar una charla y animar a la gente que nos llegue a ver, pues que le echen una revisada, ¿no? Eso es, y una charla entre amigos, como si estuviéramos ahorita platicando en la Cineteca en un cafecito. Sí, y fíjate, justo por eso fue que pensé en Malena para proponer para esta charla. Es una película que creo yo que me gusta sobre todo por motivos emocionales, ¿no? Un poco por el tipo de recuerdos que me evoca, por cómo llegué a ella, Ok. en mi juventud Ajá. y, y también porque creo que ha sido muy interesante la experiencia de verla. Es una película que he visto cualquier cantidad de veces, ¿no? Perfecto. Y La conoces al derecho y al revés a detalle. la conozco, me sé los diálogos a memoria, todo, Oh, ¿no? entonces va a ser una gran charla. Auguro que va a ser una buena charla. Espero que así sea. Perfecto, Alonso. Pues si me lo permites, voy a decir la sinopsis de esta maravillosa película, si me lo permites, y Muy bien. ya continuamos con tu análisis, con tu charla, lo que nos quieres decir. Eh, Primero que nada, bueno, pues es una película del año 2000 dirigida por Giuseppe Tornatore, coproducida por la empresa Miramax. Eh, Básicamente es la vida de Renato Amoroso, que es un adolescente que despierta a su sexualidad en 1940 en su pueblo natal, Castelcuto, un aburrido pueblo de Sicilia, país que acaba de entrar a la guerra por la declaración del Duce. Se une a su grupo de compañeros para observar a Malena Scordia, una mujer casada cuyo esposo fue enviado a combatir a África. Renato se obsesiona con Malena, pues la mujer protagoniza sus apasionados deseos y es espiada por el muchacho, quien no se atreve a dirigirle la palabra mientras la sigue por todo el pueblo. Básicamente de eso va la película. Ahora platiquemos, porque eso no nos dice o no nos transmite la esencia de esta maravillosa película Si no nos transmite ni la mitad de lo que ocurre en en pantalla. esas casi 2 horas de proyección, Ok, digamos, ¿no? pues adelante, Este, amigo.
no sé, creo que sí me gustaría empezar contando un poco la anécdota de cómo conocí yo la película, porque Perfecto. aparte de que tiene muchos años que no la platico, Ujú. esta experiencia es una que ha siempre como condicionado mi forma de ver esta película de Tornatore. Eh, dígase de paso que Tornatore es un director que yo he seguido también mucho por varios años, me gusta mucho el cine que hace. Algunas de sus películas me gustan más que otras, pero sobre todo me resulta muy interesante cómo ha ido, ¿cómo decir?, creciendo su forma de hacer cine con los años. Sí. Y sin embargo, creo que Malena es una de las películas, entre toda su filmografía, digamos, a las que más se le puede sacar provecho de análisis, por muchos motivos, ¿no? Ujú. Yo esta película la vi por primera vez en mi adolescencia, no sé cuántos años tenía yo en ese entonces, pero sé que estaba en la prepa, Sí. eh, y la vi, el modo como llegué a ella fue haciendo zapping en la televisión, ya sabes, ¿no? Buscando a ver qué ver. En ese entonces teníamos estos canales que se contratan en paquete premium porque había una promoción por ahí, y fui a dar la película. Yo estudiaba ya italiano entonces un poco ya me interesaba como cualquier oportunidad que yo tuviera para Practicar el escuchar la idioma. lengua, para Ok. practicarla, exacto. Y caí en ella y la vi, me gustó. También, dígase, dicho sea de paso, cuando me di cuenta que estaba ambientada en Sicilia, yo también he sido gran fan del Padrino. A mis 15 años tengo muy claro que fue a los 15 años me leí El Padrino, pero como si fuera agua de beber, ¿no? Me lo leía, estaba en clase de cultura física, yo estaba leyendo El Padrino, vi las películas también, recuerdo muy bien que las tenía yo en VHS, o sea, compré la colección eran 6 cassettes de toda la colección del Padrino, y en buena medida, gracias al Padrino, tenía alguna idea de lo que era Sicilia, de todo este imaginario que existe sobre la isla del Mediterráneo, ¿no? Sí. Y eso también llamó mucho mi atención de la película. La vi, recuerdo que me causó un impacto muy fuerte. La volví a ver y la volví a ver por lo menos 10 veces, siempre cachándola así en la televisión a ver cuando pasaba. Sí, Y por claro. eso te digo que es una película que hay diálogos que me sé, así de memoria, ¿no? La estaba reviendo para esta charla y es muy bonito como revivir esas experiencias, ¿no? Recordar, estar viendo la escena y decir, ay, yo sé lo que dice este personaje, ay, ¿no? Pero también es muy padre y quiero agradecerte por esta oportunidad porque tenía muchos años que no la volví a ver y la percepción que hay a la distancia, ¿no? Después de pues más de una década de la primera vez que la vi ahora, pues uno nota cosas nuevas, uno conoce más. Yo he tenido la fortuna ya de conocer Sicilia misma, ¿no? He estado ahí, entonces ya puedes comparar la experiencia con lo que ocurre en pantalla. Me sentí un poco defraudado cuando supe que Castelcuto en realidad no es un pueblo que exista en realidad en Sicilia, es un pueblo que se inventa Giuseppe Tornatore, como muchas de las Me acabas de romper el corazón. lo siento. En realidad es algo que hace Tornatore mucho. Muchos de los lugares donde se ambientan sus historias Sí. son lugares inventados por él y más bien reconstruidos. Hay locaciones en Malena que fueron grabadas en Turquía. Un poco, o sea, como para dar este ambiente de... Y eso a mí se me hace muy interesante porque te habla de un imaginario. También hay locaciones en El Padrino que no fueron grabadas en Sicilia, Sí, sí, sí. ¿no? Que son Sicilia. O sea, es un mecanismo muy típico del cine ya desde casi que sus inicios. Este, pero, pero bueno, la, 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 la reconstrucción que hace Tornatore de lo siciliano, creo que también tiene la virtud de hablarle como a alguien como yo, en ese entonces, hace 10 15 años,
que tenía una idea de lo que podía ser Sicilia, que estaba un poco fascinado por las narraciones de Mario Puzo y por la adaptación de Coppola y otras tantas noticias. Si me lo permites, quiero comentarles que en el camino me he vuelto me he interesado, perdón, mucho más en el tema de lo siciliano y he estudiado más a fondo la literatura, la cultura siciliana, y es muy interesante, pues, cómo se generan imaginarios que pueden o no corresponderse con lo que ocurre en realidad en la región, Sí. pero que buscan de alguna manera hablarle al gran público sobre una realidad territorial, ¿no? Ok. Sí, tu interés va sobre siempre las ciudades, ¿verdad? Sí, mucho más recientemente yo me he ocupado de estudiar las representaciones narrativas de las ciudades en cine y en literatura, eh, que es un poco una derivación de un interés que creo yo que tenía desde mucho tiempo atrás, pero no le había puesto nombre, digamos, que tiene que ver justo con esto, ¿no? Con los territorios, con cómo las historias ficcionales, por ejemplo, eh, configuran territorios, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Que una persona fuera de México se hace de la Ciudad de México si ve qué te gusta, Amores Perros, ¿no? Si ve Amarte Duele. Todas estas películas que dan una imagen particular de un cierto lugar. Sí, Entonces, claro. en ese sentido, por ejemplo, en Malena no hay una ciudad como tal, Castelcuto es un paese, la palabra en italiano es paese, que equivaldría un poco a pueblito, Ok. y es un pueblo chico y a la vez es un infierno grande, como se Exacto. dice. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Exacto, ¿no? Pero creo que de entrada algo que me gusta mucho del trabajo de Tornatore, en esa y otras películas, es el cuidado que pone en reconstruir los detalles de ese lugar, Sí, ¿no? exacto. Parecería que no corrió el tiempo. Es una película del año 2000 y perfectamente está recreada, o bueno, por lo menos uno se imagina que es un pueblo por el cual no pasó el tiempo, ¿no? En el año en que Italia entra a la guerra. Sí, claro, es como, y sabes, creo que una de las cosas que contribuyen a eso es que echa mano, como decía, de un imaginario común. O sea, hay una idea que uno tiene de cómo son esos lugares, el mar, cómo Sí, es el mar, cómo son las playas, pero también cómo son los centros históricos de todos los pueblitos, la cultura de la plaza en Italia es importantísima. Y si te fijas, buena parte de lo que ocurre en la en la plaza. plaza. Estas tomas de las caminatas de Malena por el medio de la plaza, cuando va sola, cuando va acompañada, cuando va vestida de Sí, una forma, cuando va de otra forma, cuando se pinta el cabello, son, creo yo, la columna vertebral de la película en el sentido de que van hilvanando los distintos momentos de la historia, ¿no? sí, Y por contraste, las cosas que ocurren fuera de la plaza, en las callecitas, en las callejuelas, y en los espacios privados, le van dando como la carnita, ¿no? O sea, esta distinción entre lo público y lo privado, que de repente se diluye, de repente se reafirma, y que justamente lo hace a uno responder emocionalmente también, claro. ¿no? O sea, tú ves a las mujeres, a los hombres del pueblo, comentando, platicando, criticando a Malena públicamente en la plaza, en el café, etcétera. Y después entras al espacio privado y ves lo que realmente está sucediendo y respondes emocionalmente. Claro, claro. Perfecto. Pues sin más preámbulos, o bueno, gracias por esta explicación. Me acabas de dar algo muy rico que yo esperaba que pudiéramos platicar al final de la charla, pero bueno, ya nos diste un adelanto. A lo mejor ya cuando lleguemos a esa parte pudieras comentarnos qué escenas transcurren en Turquía, ¿no? Ah, bueno, sí, eso no lo tengo muy identificado, porque también esa es una cosa con Tornatore. Ujú. Está todo como tan cuidadosamente hilvanado. Sí, sí, o Seguro el dato sea, lo debo tener por ahí, pero... sí, no, Ajá. porque no notas jamás una diferencia, o sea, todo
pues toda la producción es tan orgánica que no hay algo que esté fuera del lugar que uno pueda ver como extraño, ¿no? Sí, justamente. Yo no sé, ahí sí te lo tengo que decir, si alguien que haya crecido en Sicilia o en uno de estos pueblitos de Sicilia dijera, no, esto no es así, ¿no? Claro, Yo te digo que he estado allá, pero sobre todo estuve en ciudades, estuve en 2 ciudades, que pues funcionan de una manera un poco distinta, pero lo que sí, insisto, es como, sobre todo, bueno, consideremos también que es una película que es, tiene una ambientación histórica, sí. ¿no? Está ambientada en los 40, en el final de la guerra. Este, entonces, también un poco la intención es hacernos sentir que de veras estamos en esa época, Sí, ¿no? Y con todos los detalles. Entonces, un poco creo que sí lo logra en el sentido de apelar a este imaginario. perfecto. Pues comienza, platícanos de la película. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo va transcurriendo? Híjole, bueno, eh, creo que una cosa muy importante es este narrador en off, que es el Renato eh, adulto, que está Sí, recordando su historia, ¿no? Y que desde el inicio de la película lo que quiere es entrar al mundo adulto, ser aceptado por el grupo de muchachos que son más grandes que él, sí. este, y, y está, o sea, para lograr eso hay una serie de elementos simbólicos, de ritos de pasaje, y el primero es la bicicleta, ¿no? La bicicleta, que es también un símbolo en la cultura occidental, en el cine y en la literatura muy importante. Y pues empezamos en el día que Renato estrena una bicicleta, que coincidentemente es el mismo día en el que Italia entra en guerra contra Francia el e Reino Inglaterra. Unido, Ujú. contra Francia e Inglaterra, ¿no? O sea, estamos en 1940. Eh, Me gusta, por ejemplo, justo, me gusta mucho esta secuencia inicial que tienes una combinación de elementos, ¿no? Tienes el narrador en off, tienes esta camioneta del ejército anunciando en altavoz, saquen sus radios, mensaje del duce hoy en la tarde, saquen sus radios a la terraza, dice, ¿no? Es como, Compártanlo por, con... exacto, porque estamos en pleno periodo fascista en el que el duce era el ídolo y había como todo este mito del nacionalismo italiano y todo el mundo lo celebra y es muy importante, creo yo, este énfasis que se pone en cómo la sociedad de Castelcuto celebra los acontecimientos del fascismo, ¿no? Celebra la entrada en guerra. Y mientras tanto, en la historia pequeña, Renato está estrenando una bicicleta, ¿no? Y es importante la bicicleta porque con esa bicicleta puede ir con sus compañeros y decirles, miren, ya, Es tengo uno una más. bicicleta. Ya me aceptan porque les dicen, ¿no? Así, ahora sí, Ajá. incluso tienen una votación. Y hay uno por ahí que dice, a mí no me gusta que nuestras cosas vayan por ahí en la boca de un muchachito, ¿no? Que es pichirilo. La palabra que usan en italiano es pichirilo y es muy bonita. Es una palabra que normalmente usas para hablarle con cariño a un niño pequeño o a una niña pequeña. Ok, no es despectivo en este caso. Él no se la dice, Eh, no tiene un tono despectivo, una connotación no, despectiva. en este caso es despectivo, porque Ah, ok. Renato, si bien todavía usa pantalones cortos, ya no es un niño Otro de 5 o símbolo. 6 años, exacto, Sí, otro símbolo. exacto. Ok, ok, ok. Entonces justo, o sea, lo está como descalificando, Sí. ¿no? Y pareciera que casualmente, o sea, porque los encuentra casualmente, enfrente de la casa de Malena, y sabemos que la historia en sí va a ir corriendo con la lógica de la infatuación que tiene Renato con Malena, pero en ese momento dices, fue el primer día que la vi, ¿no? Sí. Y entonces ella sale y de pronto ella se vuelve el problema de Renato, ¿no? Y la persiguen y se entera de todo. Y me gusta mucho cómo en los diálogos Renato pregunta 2 veces, pero ¿cómo se llama? Y nadie le dice hasta que ya Sí le dicen otras tienes, cosas. exacto, tienes esta toma viéndola por detrás, cómo se va,
Y le dice, sí, sí, pero ¿cómo se llama? Malena Escordía, ¿no? Y entonces empieza todo este idilio que pues es muy particular. Y mientras tanto, en el fondo, Italia acaba de entrar en guerra y está empezando la guerra para Italia, con todo lo que implica, ¿no? Tenemos a Malena, que es una mujer recién casada, por ahí sabemos por los chismes de las mujeres, tenía pocas semanas de haberse casado, cuando el marido se va a pelear al frente, no al frente con Francia y con Inglaterra, sino al frente en África Oriental, porque durante la época del fascismo hubo también campañas de colonización en África por parte de Italia. Y, y entonces, pues prácticamente Malena fue una mujer casada por 2, 3 semanas y se quedó sola, con el marido, héroe de guerra, soldado que se fue a luchar por la patria, a colonizar tierras africanas, pero finalmente es luchar por la patria. Y pues parece todo lo que en una sociedad conservadora, tradicionalista, italiana, puede parecer una mujer bella y sola, ¿no? Sí. Un poco expresa de todos los deseos de los hombres del pueblo y de todas las envidias de las mujeres del pueblo. Y creo yo que una lectura importante de la trama es justo entender cómo están en una época de crisis, porque como que toda la crisis de la guerra está de alguna manera representada en esa lucha intestina entre unos y otros. Sí. Y Malena acaba siendo como el receptáculo de todas esas pasiones negativas que tiene el pueblo, ¿no? Y Renato, o sea, la otra línea importante de la narración es que Renato pues tiene una infatuación, una obsesión, que de hecho a veces no sé qué tan sana es, pero aparte tiene, o sea, aparte de su obsesión, su infatuación es muy imaginativa, ¿no? Entonces él se imagina todo, o sea, él ya se hace el futuro marido de Malena, ¿no? O sea, bueno, Malena es una mujer casada en este punto, pero él ya se auto, perdón, más bien asume la responsabilidad de cuidar por Malena, ¿no? Y la forma en que lo hace es una forma muy, muy tierna, quizá inocente, no sé, porque cuando se da cuenta que alguien está hablando mal de ella, o que alguien le está echando los perros, o que alguien le está diciendo cosas que afectan la honra de Malena, trata de defenderla, pero anónimamente, porque finalmente es un niño pequeño, ¿no? Entonces no puede irse a pelear con todo el mundo, pero ¿qué hace? Pues le hace maldades a los otros, ¿no? Como que le escupe a los compañeros desde la parte alta de la escuela, le orina la bolsa a una señora. A su modo está defendiéndola. Y creo que el primer plot twist de la película importante es cuando llega la noticia de que Malena ha enviudado, ¿no? Que su marido murió en el frente. Y esto cambia radicalmente la historia para Malena, ¿no? Porque no solo, o sea, porque sí, había sido una mujer sola hasta este momento, pero una mujer casada, ¿no? Una madre de la patria, ¿no? Ahora se va a volver una mujer sola, punto. Una viuda. Parafraseando a Américo Bonacer en El Padrino, diríamos, era una mujer bella pero virtuosa. Justo. Pero claramente no puede seguir siendo virtuosa si no hay un hombre que defienda su virtud, ¿no? O al menos esa pareciera ser la lógica de la historia, porque en el momento en que pierde al marido, se vuelve presa, por un lado, de todos los demás hombres, pero aparte, recordemos que el trasfondo, que no es menor, es la guerra y la crisis que conlleva la guerra, ¿no? Entonces, ella tiene una pensión, lo sabemos por diálogos posteriores, ella como se recibe una pensión, pero en contexto de guerra, pues un poco como en contexto de coronavirus, ¿no? En contexto de coronavirus nadie tiene cervezas porque no las hay, en contexto de guerra nadie tiene comida porque no la hay, ¿no? Hay un mercado negro, las cosas muy caras y demás, y pues siendo una mujer viuda necesita también ayuda. Comete el error de por ahí de enamorarse de un de otro soldado.
oficial, Ujú. y hay un malentendido ahí por parte de uno de los vecinos que tiene como pretensiones con ella, pero es un hombre casado, terminan en corte, Esta terminan escena es genial. en la corte, en un juicio. De hecho, esa es una de mis escenas favoritas de la película. Y, y poco a poco lo que vamos viendo es la degradación de su situación, ¿no? O sea, va perdiendo cada vez más apoyos, también en parte, en buena parte, por las suposiciones y las dicherías, se dice en italiano, los chismes del pueblo, ¿no? O sea, que la tachan de putana, se dice en italiano, este, que finalmente en gran parte por la circunstancia de la guerra, en otra gran parte eh, por la agencia de sus vecinos que no son solidarios con ella, digamos, y por su condición de ser mujer en esta sociedad que ya dijimos, pues va viéndose más y más orillada a prostituirse, ¿no? Todo empieza con un abuso, sufre un abuso por parte del abogado que la defiende, Sí. Que después también primero le promete matrimonio y luego, Se porque arrepiente. la mamá dice que no se va a casar, dice, no, pues no nos podemos casar, y total que Malena acaba prostituyéndose durante la época de la ocupación nazi en Italia, ¿no? Ya estamos casi a final de la guerra, y justo después vivimos o sea, la cronología de la historia, tenemos el momento de la liberación de Italia, es decir, así se le conoce normalmente al desembarque de las fuerzas aliadas, de la facción norteamericana de las fuerzas aliadas en Sicilia, que van a ir poco a poco avanzando hacia el centro de Europa, por toda la península italiana. Eh, bueno, en primer lugar, para liberar a Italia de la ocupación nazi, que empieza en 1943. Eso no lo dice la película, eso lo sé yo. Y en segundo lugar, pues finalmente el objetivo es llegar a Berlín, ¿no? O sea, llegar a Alemania para derrocar al régimen nazi. Y en este contexto, pues, para este momento Malena ya era como una de las prostitutas oficiales de los oficiales nazis que están en Castelcuto, y pues cae en deshonra, sufre un linchamiento, huye del pueblo, y siguiente twist en la historia, resulta que vuelve Antonio Scordía, quien no estaba muerto. Andaba de Nada más. parranda. Pues ni siquiera, pero digamos, ¿no? Nada más había perdido un brazo y era prisionero en India. Y pues llega, encuentra que su casa, que aparte es una casa hermosa, yo me imaginaba Preciosísima. perfectamente pasar la cuarentena en esa casa con los nopales con los Vicky de India. Con vista al mar, por Exacto, avenida ¿no? principal no hay coches, todos andan en bicicleta o a pie. Claro. Preciosa paisaje, claro. Sí, no, una locación espectacular. Encuentra su casa ocupada por sfolati, o sea, por un montón de gente que se quedó sin casa. Recordemos que hay una serie de bombardeos durante la guerra Sí. en el pueblito, y no encuentra a su mujer. Y nadie le quiere dar razón de eso, ¿no? De dónde quedó su mujer. O lo esconde, Eh, ¿no? sí, ¿no? Entendemos que tampoco estamos ya en el momento de la República Italiana, ¿no? O sea, en el momento en que ya pasó el fascismo, ya terminó la guerra, Italia ya es una república. Todavía hay un cuartel norteamericano en el pueblo. Y eh, en general en Italia en esa época la actitud era la de borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya el duce, el fascismo, la guerra son cosas del pasado, vamos a mirar hacia el frente. Pues por supuesto que la población no quiere decirle a Antonio, oiga, es que linchamos a su mujer porque en el éxtasis de la liberación, ¿no? Y porque pues era porque la orillamos a la prostitución y pues porque pensamos que era viuda, y híjole, sorry, ¿no? Usted disculpe. Exacto. Y y total que él no logra encontrar a Malena hasta que recibe una carta anónima de Renato para que la vaya a buscar. No sé si contar el final. Hasta aquí Mira, pareciera.
Esa es una película de hace 20 años, no le estamos spoileando a nadie. Si Sí, si quieres, no la ve, adelante. si Si no no la la ve vi. ya. No, pero lo que quiero decir es que hasta aquí pareciera que en realidad la película es la historia de Malena. Y como Sí, tú bien decías ahora que decías la sinopsis, realmente no es la historia de Malena, sino la historia de Renato, que en todo exactamente. este proceso está él mismo viviendo un proceso de crecimiento. O sea, realmente es una historia de crecimiento. Es una Eh, guerra consigo mismo, como dijiste, ¿no? El es país todo está en guerra, pero también es una guerra interna que él está sufriendo. justo, y yo creo que el tema central de la película tiene que ver con algo así como volverse hombre, ¿no? Que es por Ok, un lado el objetivo de Renato desde el principio, pero aparte es pues es lo que hilvana toda la historia. No perder de vista que la historia es la historia de Renato, sí, que empieza teniendo problemas porque sus amigos o su grupo de compañeros son más grandes, son más altos, son más fuertes, ya todos usan los pantalones largos, tienen la bicicleta, tienen como estas dinámicas de club de Toby y demás. Y él todavía es un niño, ¿no? Y está despertando a la sexualidad que realmente es lo que va a marcar ese proceso de entrada al mundo de los hombres. Y quiero subrayar aquí hombres, o sea, no solo adultos, sino hombres, hombre. ¿no? Eh, y lo hace por medio de o sea, la forma en que Renato transita ese camino hacia su hombría es por medio de la figura de Malena, ¿no? Su infatuación, pero su infatuación que también en su cabeza al menos, porque recordemos que Renato es un personaje que tiene una gran imaginación, o sea, la mitad de las cosas funcionan en su imaginación. Eh, entonces, en Como su siempre sucede cabeza, con las personas tímidas, todo funciona claro, perfectamente en la mente, ya al momento de llevarlo a cabo, ahí es donde vienen los problemas. exacto, ¿no? Entonces, un poco la imagen de Malena a Renato lo que le da es la posibilidad de asumirse como un hombre protector, ¿no? Cuando hace todas estas cosas para defender un poco la honra de Malena, también de crecer sexualmente. Creo que, o sea, un puntito ahí que ahora que le estaba viendo, dije, me causa un poco de, no sé qué sentimiento, como intriga, como un poco de incomodidad quizá, es que buena parte de esta maduración de Renato ocurre por medio de fetiches, o Sí, sea, de perversiones en el sentido, digamos, académico del término, ¿no? sí, No lo digo en sentido negativo, pero tienes un disco, o sea, cuando la ve bailando con una canción de y Alida lo Bali, que compra. aparte es hermosa, Sí. va y lo compra y Por usa esa 14 liras. canción. No recordaba el precio. Usa esa información, digo, usa esa canción para después autodarse placer, ¿no? Luego cuando le roba los calzones del tendedero, luego cuando la mirada, creo que en esta película la mirada es un elemento súper importante Claro. porque Renato es un fisgón, se la pasa espiando a Malena en todos lados, o sea, Sí. también esta constitución pequeña que tiene lo hace ágil y se trepa en los árboles y se trepa en las rejas y se mete por todos lados eh, para perseguir constantemente a Malena con su mirada, que sí es una mirada invasiva, ¿no? O sea, porque sí es una mirada y por medio de la cual también nosotros como espectadores accedemos a la intimidad de Sí. Malena, que por un lado nos permite saber el lado B de la cuestión, o sea, nos permite saber la realidad de su situación, pero por otro lado, pues finalmente es el mecanismo que tiene Renato para irse sumando puntitos de hombría, ¿no? A mí me gusta mucho y creo que estoy por decir que es, si no la favorita, mi segunda secuencia favorita de la película, cuando intenta robarle los pantalones a su papá. ¡Ah! Genial, genial, Es genial. maravillosa. Este símbolo de los pantalones cortos, que aparte en esa sociedad claramente lo identifican como un niño. O sea, el día que logran que lo sienten en la peluquería, en la poltrona, en el sillón de los adultos, es cuando ya con pantalones largos, Sí. ¿no?
es problemático para él. ¿Y qué es lo que hace para solucionar? Le lleva al sastre los pantalones con los que su papá se casó para que se los ajuste. Y el sastre le dice, no, estos pantalones yo se los hice, pues ¿estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Cree que voy a venir si no estuviera seguro? No, pero tu papá no sé qué, si yo le voy a pagar no sé cuánto. Y pues, ¿cuál es la reacción del padre? A mí, el personaje del padre es uno de los personajes que más simpáticos me resulta. Sí. O sea, le da una tunda, ¿no? Tiene como, es este personaje bufonesco como muy estereotípico siciliano, italiano, ¿no? O sea, con todos estos gestos que hace así y que hace así y que va a dar bofetadas, pero como abriendo el gesto por todos lados. Y a todo el mundo le pega. Sí, le Todos, pega, cuando lo golpea, o sea, le toca a quien esté, a la mamá, a las hermanas, exacto, a a todo. la vecina, a todo el mundo, ¿no? Pero aparte lo que está diciendo, ¿no? Como de que se salte, porque antes de eso se va de pinta Renato y dice que se salte las clases, está bien, todo el mundo lo hemos hecho. Que se deje pegar por sus compañeros, bueno, pasa, porque dice, aunque yo a su edad era quien le daba de golpes a los demás, pero que le robe a su padre, que no sé qué, eso es la cosa imperdonable, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, pues, justo cuál es el modelo de hombre al que está aspirando Renato, ¿no? Con todo y que el padre tiene también rasgos muy interesantes y simpáticos, como el hecho de que es antifascista. De hecho, no recuerdo muy claro si es comunista, pero sí sabemos que es antifascista. ¿Cuál es el trato que establece con Renato? Lo voy a citar en italiano porque es una línea que recuerdo y luego la traduzco. Le dice, il giorno in cui spaccheranno la testa a chi dico io, allora ti darò i pantaloni lunghi. O sea, que el día que le rompan la cabeza a quien yo digo, o sea, a quien tú sabes, o sea, a Mussolini, entonces vas a poder tener los pantalones largos. Y en efecto, el mecanismo por el cual Renato accede a los pantalones largos es cuando rompe el busto del duce de la escuela, ¿no? Que dicho sea de paso, la motivación que tiene es completamente otra porque coincide justo con el momento en que Malena se empieza a prostituir y entonces Renato está. Ah, no, no es cierto. Es cuando se va a casar con el abogado, creo. Total, que Renato está con el corazón roto porque ha sido traicionado por Malena, ¿no? Porque todo esto así funciona en su cabeza. Y entonces aquí, como decía yo, es bien interesante cómo silvanan historia nacional, historia individual, ¿no? Porque finalmente sí es un acto subversivo a nivel simbólico, porque todavía no se acaba la guerra ni nada cuando esto ocurre, pero también parte de Renato, de la forma en que Renato va a acceder a ser hombre, es revelándose al poder, ¿no? De manera simbólica, insisto, rompiendo un busto de la escuela, que seguro le trajo consecuencias, pero recibe su recompensa, ¿no? Que son los pantalones largos. Ya podemos empezar a considerarlo un adulto y y el Renato del final creo que es más el Renato del futuro o del presente de la narración, el Renato narrador, porque tenemos un Renato que observa cada vez más de lejos la historia de Malena, observa cada vez más solo cómo le ocurren las cosas e interviene menos. No que haya intervenido mucho antes, pero cada vez más él es su propio hombre, él va a hacer como su propia vida, y su acto, digamos, ejemplar es cuando le va a escribir esta carta anónima a Antonio Scordia diciéndole, la gente dice muchas mentiras, nadie le quiere decir nada, pero está mejor así, no le cree a nadie, solo yo sé la verdad de lo que pasó. Claro que solo él la sabe porque él es un fisgón, ¿no? Un espía. Y le dice, pues váyala a buscar a Messina. El final de la película me parece, no sé, yo creo que hubiera preferido que acabara en otro punto de la película, no porque no creo que es un final muy bien logrado, sino porque me estruja las emociones, ¿sí, no? Cuando Malena vuelve del brazo de su marido, quien la fue a buscar a donde fuera que estuviera, seguramente un burdel, regresan al pueblo, atraviesan juntos la plaza. Malena ya no es esta mujer sensual, hermosa, de cabellera larga,
del principio de la película, sino incluso en la escena del mercado las mujeres comentan que pues se ve más gorda, que ya no se ve, que ya las arrugas, ¿no? Que ya no se ve. Un poco la manera de la comunidad de redimir a Malena es aceptando que ella no es tan bella, ¿no? Y y yo ahí lo que leo es que pues finalmente el propósito seguramente es restaurar el honor de la familia Escordía, tanto de Antonio, quizás sobre todo el de Antonio, y el de Malena regresando y enfrentando a la comunidad. Creo yo que otra lectura es esta de que el marido ahí la arrastra a un lugar donde sufrió mucho y ella tiene que perdonar, ¿no? Claro. Este momento en el mercado, cuando ella tímidamente va a comprar y las mujeres, las mismas mujeres que la lincharon, que la raparon, que la corrieron, la misma mujer que incluso la denunció, ¿no? Y la llevó a juicio, la saludan, ¿no? Así, buongiorno, señoras Cordillas. Y ella tiene que responder un buongiorno que sale así Muy de las sumiso. entrañas, ¿no? O sea, ajá, o sea, un buongiorno que la acaba... y ese va a ser quizá el único momento, después de eso, quizá el único momento en que Renato, de hecho, cruce palabra con Malena, ¿no? Y Por fin. curiosamente es el momento en que se despide, ¿no? En que, fíjate, yo la versión que vi recientemente para esta charla, caí en cuenta que es una versión extendida. Te digo, porque me sé de memoria la película y había escenas y tomas que no había visto yo antes. Tuviste la versión americana. Ajá, pues la vi en un canal americano, Sí, es cierto. ¿no? Hace muchos años. Y se nota, o sea, se nota que aquel corte es más bien americano y este corte es más italiano. Eh, pero yo recordaba vagamente, y ahí sí dudo, que el diálogo del final, donde dice, corrí como si estuviera escapando de ella y después de tantas mujeres que conocí en mi vida y a todas las olvidé, ella es la única que nunca he olvidado, etcétera, etcétera. Yo recordaba que la voz que decía eso era una voz de un hombre adulto, pero en la que acabo de ver es la misma voz de Renato. Sí. O sea, digamos, sonoramente es la misma voz de Renato joven, pero esa es la voz de Renato adulto, ¿no? De un hombre maduro que está recordando sus glorias pasadas, su primera infatuación y sobre todo su entrada al mundo de los hombres, su entrada atroz al mundo Sí. de los hombres, diría yo, ¿no? O sea, en medio de una guerra, por medio del cuerpo de una mujer que sufre todas las vejaciones y de otras mujeres, ¿no? Porque hay otras mujeres también que introducen a Renato a la hombría, pero uno de los cuadros que más me gusta de de esta película también, no es el final final, sino es cuando vemos a la mano de Renato y el cuerpo de Malena, cuando Renato le dice, buena fortuna, señora Malena, ¿no? Buena suerte, señora Malena. Ese es también, es un cuadro que a mí me resulta súper conmovedor, ¿no? O sea, como que es un cierre muy efectivo para la historia. Perfecto. Pues Perfecto, esa es pues la historia de... es todo esto lo has condensado bastante bien. Eh, es una descripción bastante detallada de la película. Eh, creo que, creo que todos hemos tenido una Malena en nuestra vida. Híjole, no sé, yo esperaría que no. Bueno, obviamente, este despertar de la libido ocurre en el momento menos esperado, ¿no? O sea, sorprende a todos. Sí, seguramente. Yo, algo que pensaba, porque también, o sea, por un lado es el despertar de la libido, que está bien, es normal, es natural, creo. Sí. Pero por otro lado es el despertar de la inocencia, que no sé qué La pérdida. eh, tan devaluada tenemos la idea de la inocencia,
¿no? Sí, claro. O sea, justo Renato para volverse hombre tiene que dejar de ser inocente. Y Renato inocente es muy simpático, Sí, o sea, es uno que tiene una imaginación, insisto, eh, muy linda, que aparte es una imaginación cinematográfica. Cualquier proyección de Giuseppe Tornatore seguramente no es una coincidencia, sí, pero aparte que tiene emociones muy nobles, ¿no? O sea, y justo lo que está intentando es volverse como esos personajes que lo rodean, que son mucho menos nobles, que son traidores, que son abusivos, que son violentos, incluso como su padre, que, insisto, a mí me resulta un personaje muy simpático, pero es un hombre que golpea a su esposa, que golpea a sus hijas, que golpea a su hijo, o sea, que funciona a partir de la violencia, ¿no? sí. Y, y por otro lado, creo que una cosa que yo no había notado en mis visiones anteriores de la película y la noté esta vez, es la falta de agencia de Malena misma. A ver, la película se llama Malena, Ujú, pero Malena tiene en total como 10 líneas, sí, ¿no? O sea, es una que justo no podemos decir que la historia sea la historia de ella, porque ella no hace nada, más bien todo lo padece, más bien es un medio, es un cuerpo cosificado por medio del cual sí, todos los demás personajes que sí tienen agencia, eh, pues canalizan sus crisis, sus emociones, sus deseos, eh, su ira en el caso del linchamiento, ¿no? A este respecto hay dos partes de la película que me gustan muchísimo. Creo que mi secuencia favorita es justo la secuencia del juicio por dos motivos. Uno, porque es la única vez en que Malena habla y no solo habla o sea, no solo habla, sino que, bueno, no, de hecho habla en otras ocasiones, ¿no? Pero digamos que articula un discurso, pero aparte habla en su favor, ¿no? sí, Cuando el juez le pregunta, bueno, ¿y qué hacía con el teniente Matei, el soldado que iba saliendo de su casa? Y ella dice, señor juez, yo soy viuda y los asuntos que hay entre el soldado Matei y yo no le incumben a la ley. Es el único momento en el que ella se defiende a sí misma. Tristemente, como, o sea, por lo triste, aunque sea triste, pues, es el momento en que ella cobra un poquito de agencia y dice, momento, a mí no me están enjuiciando por esto, porque el Matei es soltero, yo soy viuda, ahí no hay adulterio. El problema es con el dentista, ¿no? sí. Y es muy bonito porque incluso en su forma de defenderse, pues Continúa. estaba con el juicio y estaba diciendo que lo que más me gusta de esta secuencia es cuando Marena se defiende. La otra cosa que me gusta, eh, pero la función narrativa que tiene esto, es el discurso del abogado. Aparte de que este señor, o sea, la actuación de este señor es explosiva, es maravillosa, ¿no? O sea, esta exageración de la retórica del abogado ahí litigando, ¿no? Como está padrísimo. Pero lo que dice es justamente el punto, o sea, lo que hace con su discurso es explicar al personaje, ¿no? Cuando dice, es una mujer que perdió que quedó viuda por el amor a la patria, ¿no? Que sus únicas culpas fueron dos. Enamorarse del soldado Matei, que al final pues solo quería una aventura, y dice la belleza, ¿no? La belleza, la belleza, y con esto la envidia, los celos, etcétera. O sea, realmente le está diciendo al pueblo de Castelcuto que está ahí como si estuviera en el teatro, chequen, ¿no? O sea, ustedes están aquí haciendo sufrir a una pobre mujer que no ha hecho nada malo más que ser bonita. Claro que todo eso se desmonta cuando él mismo abusa de ella y justo va a ser quien la conduzca a su ruina final, ¿no? Pero, o sea, justo creo que esta escena del juicio es lo que da la clave de lectura para entender al personaje de Malena.
¿no? O sea, para entender cómo es un medio, es un medio y es una víctima finalmente. Y justamente eso que acabas de mencionar es preciso lo que mencionaba Tornatore en una entrevista. Él decía, la película es una alegoría sobre el poder devastador y desestabilizador que tiene la belleza, capaz de extraer lo mejor y lo peor de la condición humana. Y como bien apuntaste, sufre las consecuencias de una forma pues bastante fuerte. De una forma brutal. Yo no sé, pensaba anoche, o sea, justo porque teníamos programada esta charla, si podría, o sea, si sería muy aventurado leer en esta película una alegoría de Italia misma en la época de la guerra. Claro. Quizá no, ¿no? O sea, Italia que pues es un país bello, no por nada es llamado el Bel Paese, ¿no? Y en buena parte, las cualidades que conforman la belleza de Italia también tienen mucho que ver en la forma particular en que Italia padeció la guerra, ¿no? Toda la retórica fascista tenía que ver con exaltar este pasado imperial, con mostrar, ¿no? No tiene mucho que ver con Malena, pero tiene que ver con otras cosas que he estudiado. Justo parte de las políticas de Mussolini fue embellecer los centros históricos de las ciudades, ¿no? Así, hacer como que... Y mucho de eso justamente se perdió en la guerra, o sea, mucho de eso fue devastado en la guerra. Milán, por ejemplo, es una ciudad que quedó súper arruinada por los bombardeos en la guerra, como otras tantas ciudades, y aun cuando Roma, por ejemplo, fue una ciudad abierta y había un pacto de no bombardearla por su valor cultural, etcétera, sí que sufrió bombardeos y sí que sufrió estragos de otras naturalezas, ¿no? Porque finalmente Italia era un país estratégico durante la época, pues está en medio del Mediterráneo, y un poco fue, sobre todo al final de la guerra, en esta época en la que ocurre la película de la historia de Renato y de Malena, fue el campo de batalla entre nazis y americanos, ¿no? Entonces, mientras los extranjeros están peleando la hegemonía mundial, porque en final de cuentas de eso trató la Segunda Guerra Mundial, el pueblo italiano está aquí sufriendo las consecuencias en su casa, ¿no? En su propio cuerpo, digamos, de alguna manera. Claro, claro. Fíjate que también buscando, yo siempre voy a la fuente, ¿no? O sea, trato de encontrar qué dijo el director sobre la película, ¿no? Eh, mencionabas eso de que pues es una recreación pues, del país, ¿no? Pero también un poco de la sociedad, ¿no? Y él decía que esta situación muestra cómo es la sociedad hipócrita, ¿no? Critica, envidia y a final de cuentas hacer como que nada pasa y someter, ¿no? A final de cuentas, como sucede con Malena, ¿no? Que a final de cuentas tiene que regresar ahí y someterse. Y la única forma en la que llega a ser aceptada es sometiendo, contestar el saludo, ¿no? La que tal, ¿no? Así como si nada hubiera Sí, pasado. obligándose aparentemente al perdón, Claro, o sea, cuando realmente es la víctima. Fíjate que esto creo que también está tematizado muy claramente en varias partes de la película, pero hay una escena. Yo tengo como la costumbre de fijarme en estos detallitos que son los menos visibles, ¿no? Que pareciera que, que son de poco interés, ¿no? pero Que nada es pocos van a gratis. notar. Nada es Pero gratis en nada, una película. nada exactamente, y más con Tornatore, ¿no? Eh, y aparte de que he visto más de una decena de veces esta película, pero mucho más. Hay esta escena cuando Antonio Scordia está buscando a Malena en Castelcuto, luego de que volvió, que va al cuartel de los estadounidenses y no le saben decir razón, sale a la calle y en un pórtico encuentra un grupo de personas que durante la guerra y antes de la guerra eran oficiales fascistas y que en este momento
son políticos del nuevo orden de cosas, ¿no? O sea, son gente que no salió de Castelcuto, que no, o sea, que a lo mejor pasaron un mal momento durante el final de la guerra, pero supieron reacomodarse, readaptarse y, y mantener su estatus. Gatopardismo. Exactamente, el gatopardismo puro en su pura expresión. Otro detalle que hay que considerar es que Antonio Escordía vuelve todavía siendo un ex soldado fascista. Por eso yo subrayaba que Antonio Escordía no se va al frente con Francia, o sea, al frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Antonio Escordía es un soldado que es mandado al frente africano en una empresa colonial italiana, ¿no? O sea, una empresa totalmente fascista, mussoliniana, de vamos a imponer la hegemonía italiana en otros países del mundo. Recordemos que Italia en Europa es justo el país que no tuvo colonia, ¿no? O sea, que no tuvo, que no fue un imperio. Bueno, al interior, pero no se oficialmente lo fue. extendió más allá. Exacto, o sea, oficialmente lo fue como por algunos años, ¿no? O sea, justo por sus colonias en África, pero que las perdió muy rápidamente y que aparte la campaña africana italiana fue también atroz, o sea, fue desastrosa para la población de Eritrea, de Etiopía, etc. O sea, fueron allí de veras a generar atrocidades. Entonces, Antonio Escordía vuelve a Castelcuto como prisionero de guerra, pero como prisionero fascista, en época republicana. Entonces, pues de alguna manera también los hombres de la comunidad lo ven con recelo, se mofan de él, lo critican, se burlan, porque pues él representa al viejo régimen de alguna manera, ¿no? Es un recuerdo de las viejas aspiraciones fascistas, pero también es un recuerdo de la derrota del fascismo. Y él le responde a estos señores, tienen razón, porque ellos le dicen irónicamente, el héroe de guerra, ¿no? Claramente, puesto que se perdió la guerra, pues no puede ser considerado héroe. Solo son héroes los que ganan, ¿no? Sí. Y él les dice, tienen razón, no pueden ser héroes los que lucharon por porquerías como ustedes, ¿no? O sea, por gente como ustedes. Y entonces cuando lo golpean y se ríen más de él y huyen. Pero justo lo que está ahí subrayando Tornatore, que no es un tema menor y no es un tema no atendido en el cine italiano y en la literatura italiana, es justo este gatopardismo, como tú bien decías hace rato, que se dio en la reconstrucción de Italia. Un poquito de historia aquí para explicar un poco mi clave de lectura. Italia se sale de la guerra, se firma un armisticio con los aliados en 1943, 2 años antes de que termine. Entonces, de alguna manera sale en el momento estratégico, para bien y para mal. Para mal, porque los soldados, en ese momento los soldados italianos estaban en el frente peleando junto con los soldados alemanes. Entonces, tu compañero de trinchera, que hoy era tu compañero de armas, mañana se vuelve tu enemigo y pues ¿qué haces? Vas y lo aprisionas. Así. Muchísimas vidas de soldados italianos se perdieron como consecuencia de ese armisticio que se firmó el 8 de octubre de 1943. Pero la otra cosa también muy drástica y muy dramática es que todos los países colindantes con Italia al norte estaban ocupados por Alemania, salvo Suiza, que se mantuvo neutral siempre. Entonces, al día siguiente que Italia firma el armisticio, cambia de bando, digamos, los nazis invaden Italia, ¿no? Así, Italia se vuelve... Y va a ser la parte quizá más cruda de la guerra para Italia porque, por ejemplo, las grandes deportaciones de judíos italianos se van a dar en el marco de esta ocupación. Antes de eso, durante el fascismo, las leyes raciales en Italia eran menos severas que las leyes raciales alemanas, ¿no? Entonces, las grandes deportaciones de judíos van a ocurrir en este momento y pues muchos abusos de los
por parte de los nazis, van a hacer también el movimiento de resistencia, ya me estoy yendo muy para allá. Pero por otro lado, el hecho de que Italia se saliera de la guerra 2 años antes va a ser en parte causa de que cuando termine la guerra, Italia va a estar del lado vencedor, ¿no? También va a estar del lado vencedor que va a recibir incluso apoyo del Plan Marshall sí. Para la recuperación de Europa, ¿no? Entonces, justo esta serie de compromisos contraídos hacia el final de la guerra van a provocar en Italia esta intención de dar borrón y cuenta nueva, ¿no? De ya, pero también van a darle la oportunidad a muchos funcionarios, como estos personajes que aparecen en la película, de que, pues, se acomoden, se hagan nuevas amistades, se vuelvan a posicionar y no pierdan privilegios, nada más cambien de bando, ¿no? Nada más dejen de ser fascistas para ser democristianos o algo, ¿no? Y todo tranquilo, todo normal. Entonces Antonio ahí, sí. No, bueno, te quería hacer un símil, ¿no? Que es, supongamos, rústicamente, un jugador de fútbol que sale de un club, ficha por otro y nada más se cambia la playera, pero sigue haciendo lo mismo que es jugar fútbol. ¿Podrías explicarnos, antes de que continúes con ese punto muy importante, así en breves palabras, qué es el gatopardismo? ¿Explicar qué es el gatopardismo? ¿La explicación larga o la corta? No, la corta, la sucinta, la que nos quede claro a todos, como si se lo estuvieras explicando a un niño de 5 años. Lo tomo, para esto me gustaría citar justo un diálogo de otra gran película italiana, que es adaptación de una gran novela italiana, que es justamente El Gattopardo, ¿no? Que lo dice el sobrino este diálogo lo dice el sobrino del protagonista, y lo que dice es, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. O sea, el gatopardismo es justamente esto, ¿no? Haces una revolución, cambias el régimen, cambias todo, pero al final de cuentas, la idea es que el status quo permanezca, ¿no? Le cambias de nombre, cambias el partido, no sé, cambias el sistema incluso de gobierno, pero finalmente los de arriba, los de abajo siguen abajo, y el status quo se mantiene inalterado, ¿no? Me suena eso, como que lo he estado viendo, lo he visto en algún momento. Ok, continúa por favor, que es más interesante hablar de esta película. No, lo que decía es que justo Antonio también tiene esta función en esta historia, ¿no? O sea, como subrayar lo que tú comentabas al principio de que yo empezaba con todo este choro, la hipocresía de la sociedad, ¿no? Él recibe un funeral con honores cuando pensamos que se muere, ¿no? O sea, con todo el pueblo en divisa, o sea, en uniforme de su camisa negra, pero después es recibido con recelo, con escarnio, ¿no? Porque pues ya no es una figura que represente lo que queremos representar de nosotros mismos en estos momentos. Claro. Sí, un poco la imagen, pues tú ya estás muerto. Ya, como esta canción, ya te velé, ya, hazte para allá, que apestas. Sí, es. Que incluso es algo que le dice Renato en la carta, ¿no? Le dice, después de eso muchas cosas pasaron con Malena, pero para ese momento usted ya lleva mucho tiempo muerto. Tal cual, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, ¿no? Y un punto clave que él le dice, y creo que sí conserva esa vena de inocencia, ¿no? Que le dice, ella siempre te amó, o le amó. Claro, sí, o sea, para ella el único verdadero amor fue usted, que es lo que le dice. Creo que algo que sí es un gran acierto de Renato como personaje es que es honesto, es franco todo el tiempo. Sí. Pues es uno que no miente, ¿no? Incluso cuando firma la carta, dice, tendría que firmar un amigo como se usa en estas cartas anónimas, pero yo me llamo Renato, ¿no? ¿Quién sabe qué Renato? Pero justo con todo y que es tímido, o sea, justo es uno que difícilmente habla por sí mismo para defenderse, ¿no? Que
un poco también está sujeto a lo que ocurre alrededor suyo. Claro. Con todo y eso, es franco, ¿no? O sea, dice lo que piensa. Claro. Y eso es una gran virtud, creo yo. Es muy interesante porque Renato es la persona más cercana a Malena. Claro, Malena no lo sabe. Claro, claro. ¿No? Sí, y esto, o sea, esto yo creo que se puede leer desde muchos ángulos, porque sí, es la persona más cercana a Malena, digamos, aparte de nosotros como espectadores, Uh-huh. es el único que conoce la historia completa, sí. ¿no? O sea, y por eso podríamos decir que es la persona más cercana a Malena. Pero por otro lado, el motivo por el cual conoce la historia completa es por esto, porque es un fisgón, sí. porque la persigue, porque un poco la invade su intimidad con su mirada, y de alguna manera está, o sea, sí está un poco de ese lado. En la escena del linchamiento, que es parecerá extraño que lo diga, pero es otra de mis escenas favoritas de esta película. No tanto la parte más cruel, sí. cuando la golpean y la rapan y todo, y que creo yo que la actuación de Mónica Bellucci en esta escena es de primer orden, sino cuando se da este silencio y está como la comunidad dividida, por un lado los hombres viendo, por otro las mujeres que acaban de lincharla, y ella desnuda, rapada, golpeada, se para y grita. Tiene este grito de reclamo que no es, o sea, que no alcanza a ser voz, no alcanza a ser discurso, es nada más. Usted no puede leerlo muchísimas cosas en ese grito, ¿no? ¿Por qué hagan algo? Porque finalmente... Ajá. Se apilan para morbosearla, pero nadie tiene el valor civil de, ya no digamos meterse y cubrirla, sino decirle a las mujeres, basta, basta. A mí me desesperó un poco. Renato reacciona, obviamente, no puede, él es un niño. Claro. Pero todos los hombres, porque están todos los que a lo largo de la cinta la voltean a ver, la acosan y, bueno, la hostigan y todo eso, nadie hace nada, todos están ahí presenciando esa barbarie. Y no solo, o sea, justo lo que, como yo decía un poco antes, me parece que Malena es el cuerpo en el cual la comunidad, o sea, Renato en primer lugar, pero no solo, sino la comunidad entera masculina, está jugando su hombría, ¿no? O sea, es tal cual. Yo creo que Malena en esta película es el ejemplo de cosificar, de cosificación al cuerpo de una mujer, porque es lo que es un cuerpo. Y yo en ese grito leo un reclamo que justo es tan profundo y tan doloroso que no alcanza a ser palabra. Le está diciendo, ustedes asuman un poquito de responsabilidad de lo que han hecho, porque esto es lo que ustedes han hecho. Claro. Y no solo, o sea, no solo nadie tiene el valor civil de decir algo, de actuar algo, sino también creo que ahí, sobre todo, la cosa es que ni siquiera hay el valor de reconocer la propia responsabilidad. Claro. Y se me hace, a donde yo iba también un poco, es que en este cuadro se me hace muy sugerente y muy atinado que nosotros estamos de ese lado. Sí. De la puesta en escena, del lado de los... Porque nosotros, como yo decía antes, ¿no? O sea, por medio de la mirada de Renato, también nosotros como espectadores estamos invadiendo. Y Renato está también de ese lado. O sea, un poco Tornatore nos está diciendo como la cámara, a ver, toma tu responsabilidad también para con esto, ¿no? Tú has estado viendo, tú has estado pasándotela chido aquí viendo la historia. Está chido que estés viendo a Mónica, pero a ver, ¿qué pasa? Exacto. Y justamente tocaste un punto, yo creo que toral en la película, porque Tornatore decía, los directores de cine somos voyeur. Y en ese sentido también nos convierte a nosotros los espectadores en voyeur, porque, bueno, obviamente miramos la historia a través de los ojos y las acciones de Renato,
pero también hay un desdoblamiento, ¿no? O sea, cuando ocurre la situación con Malena ¿qué ole? Es una cubetada de agua fría. Justo. Yo creo que extendiendo un poco este comentario que rescatas de Tornatore, a quienes nos gusta el cine, seguro tenemos algo de Boyer, ¿no? Estamos Indefectiblemente somos dispuestos, Boyer. justo, estamos dispuestos a ir y, porque finalmente, ¿qué son las historias? Yo, se me olvidó decir que soy profesor también y enseño un poco de estas cosas, pero entonces, cuando hablo de narración con mis estudiantes, siempre, 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 matemáticamente les digo, una historia es un chisme. Sí. Finalmente, un cuento es un chisme. La narración más básica son así el chisme que te echas de la vecina. Cuando vamos a presenciar una historia en el cine, creo yo que lo que vamos es a enterarnos del chisme, ¿no? Y en el caso de Malena, el chisme está muy bueno, porque es muy atroz, ¿no? Buenísimo, Porque buenísimo. te da, porque te da acceso a todas las escenas que ocurren en la intimidad, o sea, sea en la casa de Renato, sea en la casa de Malena, eh, causan, o sea, como que siento yo que provocan una respuesta muy similar a esa que uno tiene cuando te cuentan el chisme. Ay, ¿qué crees que el vecino, qué crees que pasó? ¿No? O sea, creo que es como ese, me acuerdo mucho de ahorita estoy acordándome de ese cuadro, cuando Renato está espiando a Malena en la noche y Malena está eh, poniendo un disco y abraza la foto del marido y de repente se le suelta un tirante y vemos el pezón, ¿no? Es como de, reaccionas junto con Renato. Y no porque uno no haya visto un pezón en su vida, sino porque estás ahí en esa situación del Sí, fisgón, que es del espía, ¿no? sí. Que estás ahí queriendo como aprovecharte un poco de la imagen de la mujer. Sí, Es ¿no? muy... Y por ahí suelta uno un pensamiento. Ah, ya me estoy quemando, ¿no? Pues busca otra rendija, ¿no? Porque lo que estás viendo necesito más. ¿No? Pero también tomemos en cuenta, y creo que aquí esto también está muy bien manejado, es un niño y Sí, estamos en la época de los 40, sí. ¿no? O sea, con eso basta. Piensa en las tarjetas que le Que está agarra viendo. al Ujú. peluquero, ajá. O sea, no que yo consuma mucha pornografía, pero nada que ver, yo creo, con Sí, lo que uno puede no. encontrar hoy en la red, ¿no? No, y a veces que esas cosas te llegan sin tú pedirlas. A veces estás viendo una página en internet y ¡pum! Te salta una ad que dice, ¿estás viendo porno solito? Dices, no manches. ¿No? O sea, muchas veces o sea, ya, bueno, sí, sí, sin palabras, ¿no? Exacto. De cómo es la situación ahora. Es algo que en ese entonces, pues, seguro estaba mucho más estigmatizado. Y lo vemos en las mismas relaciones sociales, ¿no? O Sí, sea, como el mismo hecho de que una mujer enviude y viva sola, ¿no? O sea, ya sí, por definición asumimos como comunidad que tiene que ser una mujer fácil sí. porque no puede ser, o sea, una mujer necesita a su hombre, y aparte que sea bella, ¿no? Entonces, pues a Renato claramente le basta con ese glimpse Sí. de del pezón, de verla en camisola, de robarle la pantaleta del tendedero, ¿no? Todos estos fetiches, este, que no dejan de ser una invasión. Que justamente ahorita que mencionabas esto, ya hablamos de la secuencia en la que le roba los pantalones al papá y que bueno, es una tunda deliciosa. Y justamente cuando roba las bragas, a la mañana siguiente viene otra, pero buena, o como decimos, ¿no? Corregida y aumentada, ¿no? Tanto que el papá dice que está poseído y toda la familia, bueno, arma un alboroto y mientras lo golpean y el papá ahí le toca a todas, a la hermana, a la mamá, la hija grande, la chica, ¿no? Hasta el vecino si se asoma y hay una cosa deliciosa. La hermana dice, ¿me las puedo quedar? No, Claro, hombre, claro. genial, genial. Sí, y aquí lo que están castigando es lo pecaminoso, ¿no? O Sí, sea, finalmente es un fetiche. Yo no soy psicólogo, pero no creo que sea un fetiche tan sano, no lo sé. Pero finalmente es un fetiche, ¿no? uh -huh. Mucha gente lo tiene, pero acá
claro, con todo y que yo sospecho que el papá es comunista también por su relación con la religión, ¿no? Ujú. Cuando están en la iglesia ahí exorcizándolo, y el papá así, ya vámonos de aquí, estas tonterías que no, o sea, este, es más pragmático. Sí, Pero finalmente sí está este estigma de lo pecaminoso, ¿no? Lo que está castigando realmente, y lo dice, es un pervertido, ¿no? Y lo encierra, porque es el papá el que lo encierra, y sí, la mamá quema los calzones, y etcétera. Y por otro lado es también las otras figuras femeninas, como las hermanas, que si Renato es inocente, pues ellas mucho más, ¿no? O sea, ellas, sí, ¿qué van a salir de la casa? ¿Qué van a saber? sí, 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 Tienen como un poquito ese, ese símbolo de ser una mujer eh, bella que tiene muchas otras implicaciones en esa sociedad, ¿no? Pero no, porque es pecaminoso, o sea, seas comunista, seas religioso, seas lo que sea, es un exceso sí, en esa sociedad. sí, sí, Y sí. pues sí, es muy bonito también porque justo es eh, de las pocas escenas en las que ves que el grupo está de acuerdo en algo, Sí, en que es una actitud incorrecta y hay que castigar, claro, pero está de acuerdo en algo. claro. Muy bien. No, excelente, excelente. Eh, a propósito de eso, mm, regresando un poquito a la cuestión boyerista, comentaba también Tornatore que el génesis de la película tiene mucho que ver con un documental de los 70, realizado Ujú. por Pierpaolo Pasolini, con una cámara oculta que mostró cómo miran los hombres a las mujeres bellas. Ya. No conocía ese dato y sobre todo no he visto ese filmato, pero soy un gran fan de Pasolini. Sobre todo he trabajado de lo que tiene que ver con las ciudades. Sí. eh, pero yo me imagino, o sea, no me imagino. Lo voy a buscar. Te O sea, ahora te lo que encargamos me de compartes tarea el dato. para una Sí, futura charla. porque lo que sí sé, o sea, lo que sí me intriga es cómo Pasolini Ah, no, era Pasolini un no se observador, contenía. Sí, era un observador inclemente, ¿no? sí, O sea, no era uno que estuviera, o sea, era algo que lo que veía lo denunciaba tal como era, y pese a que él también crea universos eminentemente masculinos, como creo yo que es sí, esta película, o sea, finalmente es un universo de hombres, sí. sí, pues sí, a todo el mundo le ejercía una mirada y una crítica inclemente y decía, mira, tú estás haciendo esto, entonces me imagino que debe ser un documental bastante punzante Punzante, en lo que pretende. incómodo, erizo y cualquier calificativo, porque sí, Pasolini no se guarda nada, no, no se guarda nada. Fíjate que para preparar la charla, bueno, aparte de ver la película, te digo, siempre trato de recurrir a la fuente, que es, ¿qué dice el director acerca de la película? Obviamente, pues que no nos la dé digerida, ¿no? Sino puntos interesantes. Y mientras buscaba entrevistas de Tornatore, me encontré con una reseña, la reseña que, bueno, la sinopsis que mencioné al principio de la película, Ujú, la escribí yo mismo, porque todas las reseñas que encontré hablaban de Malena, y Malena y que es una claro, objeto de deseo, bla, 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 o sea, me pareció injusto y me molestó bastante, pues no es la historia de Malena, es la historia de Renato. Claro, si no la escribían de la otra, de esa forma, pues la película no vende, porque pues qué me importa a no mí venda. saber las vicisitudes de un niño que va creciendo, de un niño calenturiento que ve a una mujer guapísima, o sea, a mí eso digamos, no vende. Por eso yo creo que fue el motivo de que le escribieran. Siempre, te digo, la mayoría de las que vi se referían el objeto del deseo, Malena esto, Malena aquello, pero Malena, pues, hasta cierto punto es casi secundario el personaje, o sea, el protagonista es Renato, ¿no? Es Renato. Y sí, concuerdo, o sea, buscando y leyendo las palabras de, de Tornatore, fue la elección perfecta a Mónica Bellucci. Mónica Bellucci es una actriz
que exulta sexualidad, transpira sexualidad, es una mujer bellísima, pero también con un sex appeal, con una fuerza sexual, pues bastante grande. Y a lo mejor yo te diría que un símil del lado masculino, el que más se me ocurre es Marlon Brando. Marlon Brando, o sea, una sexualidad animal, o sea, porque a final de cuentas la película nos transmite el instinto más primitivo que logra despertar, pues en todos los que, o con todos los que se cruzan el camino Malena, ¿no? Sí, pero fíjate que yo no sé qué tan fácil a mí me sería encontrar un símil y voy a aprovechar el de que encuentras con Marlon Brando, porque sí, también, o sea, es una figura sensual que animal. Yo soy gran fan de su tranvía llamado Deseo, por Uf, ejemplo, donde ves ahí que, maravillosa o sea, película. nada más de verlo en cámara ya sientes ahí las Sí, testosteronas que están. Pero creo que una cosa bien importante es que no estamos acostumbrados a ver figuras masculinas sí, cosificadas. Entonces hay sí, una cosa muy sí, no. distinta. Digo, sí, muy distinta en cómo finalmente Marlon Brando u otros similares, porque podríamos pensar en Brad Pitt en el Club de la Pelea, por ejemplo, que un poco Claro, así está construido el personaje, pero de todas formas son personajes que tienen agencia. sí, Y no se me ocurre un ejemplo donde tengamos un personaje masculino cuya función cosificado, solamente sea cosificado. esta, de ser un objeto de deseo, que en cambio sí ocurre, y tristemente, muy comúnmente con los personajes femeninos y con las mujeres en general. O sea, el hecho de que esta película, yo creo que Mónica Bellucci fue una gran elección, sí, pero también creo que Mónica Bellucci es una muy buena actriz, ¿no? Por muchos Totalmente. trabajos que... Y se me hace un poco irónico que sea justo esta la película que la lanza a la fama, donde, pese a que ella es muy buena actriz, realmente su personaje no hace nada más que verse bella, más que ser sensual, ¿no? No dudo que eso conlleve un cierto trabajo actoral, ¿no? O sea, como todos los matices que tiene con la voz, por ejemplo, con los movimientos corporales. Y justamente eso que dices también lo menciona Tornatore. La película fue construida con muy pocos diálogos, pero que te va narrando con gestos, con lenguaje corporal. Y sí, eso es bastante difícil, ¿no? Hay muchas actrices muy bellas, pero que tú las ves en pantalla y dices, nada más está bonita y ya, ¿no? O sea, sí, no te provoca eso, ¿no? Y Mónica Bellucci lo logra maravillosamente. Digo, esta película, como tú dijiste, la lanza a la fama, pero también llamó la atención de varios festivales y fue nominada en varios festivales como mejor actriz. No tengo muy cierto si Claro, en alguno ganó, pero, o sea, el hecho de conquistarte solo con gestos, creo que lo hemos visto muy pocas veces en películas. Yo ahorita el referente más cercano que tendría de eso sería en Brokeback Mountain, el personaje de Heath Ledger, Ennis Del Mar, que uh-huh. una economía de gestos y palabras que con su corporalidad te dice todo lo que el personaje está viviendo, ¿no? Y justamente rescatando ahorita, antes de que se me vaya este punto, de la injusticia que vive Malena al ser linchada, que ella jamás lo provoca. Uh-huh. Porque recordemos, durante todo el tránsito de la película, hasta antes de esa situación, Malena salía, caminaba y todo eso, pero jamás miraba a los ojos a nadie. Siempre con la mirada al piso. Justo. Te recuerdo un poco esta parte Memorias de una geisha, donde te explican, ¿no? Sí, Cómo es la mirada, la fuerza sí. de de la feminidad, ¿no? Y sí, creo yo que es muy importante, se me fue ahorita el término que estaba buscando, pero es como fundamental. Te decía yo antes, o sea, creo que en esta película el concepto de la mirada es vacilar, ¿no? Para Sí, todo. La mirada de los hombres que violentan el cuerpo de Malena, la mirada de Renato que invade el espacio íntimo
de Malena y también la mirada de Malena que justamente las veces que la proyecta justamente tiene un efecto diferente al que ella recibe con las miradas ajenas, ¿no? O sea, estoy pensando de nuevo en esta escena de mercado, porque claramente se ve cómo levanta la mirada para ver a las mujeres y es una mirada que yo no sé bien cómo leer, que creo que se puede leer de muchas formas, no sé si leo algo de piedad en ello, pero también de resignación, pero también de dolor, y que te comunique todo eso con un gesto de los párpados, pues sí, seguramente habla de una capacidad expresiva muy grande. Pero un poco también a donde quería ir es que muchas actrices y actores que permanecen como en nuestro corazón, digamos, o sea, que nos han ganado, lo han hecho con personajes fuertes también, con personajes que tienen agencia. O sea, yo pienso ahorita en Meryl Streep, por ejemplo. Es seguramente un tipo muy diferente de actriz, ¿no? Pero los personajes que yo recuerdo de ella y que aparte digo, me emocionan. Dame un segundo, por favor. Sí. Ok. Justo decía, ponía el ejemplo de Meryl Streep, que o sea, los personajes entrañables que yo le recuerdo, las actuaciones más bien entrañables que yo recuerdo, los asocio con personajes fuertes, ¿no? Personajes que cambian, que tienen esta fuerza de cambiar la historia. Y se me hace muy curioso que justo Mónica Bellucci ha hecho después de Malena muchos papeles de distinta índole, pero, o sea, ella ha demostrado que puede desempeñarse en distintas situaciones, pero creo que sigue siendo uno de sus papeles emblemáticos. Y se me hace muy curioso que la recordemos, al menos yo, por lo menos, la recuerdo más claramente por un papel que justamente es un personaje que no tiene poder, ¿no? O sea, que justamente es un personaje que padece. Y justo, no estoy hablando del trabajo actoral de Mónica Bellucci, que de todas formas me parece, por todas estas cosas que comentabas, de la gestualidad, de cómo manejar el cuerpo y demás, me parece muy bueno, sino también por la, la, las características narrativas del personaje, ¿no? O sea, como su lugar en la historia y su capacidad de ayudar a mover la historia. Y sí, no sé, es como de recordarla o tenerla presente por Malena de alguna manera también implica pensarla como una mujer cuyo atributo principal es esa sensualidad. Sí. Y toda esta cosa corporal, cuando no pasa así con otras figuras, como Marlon Brando que decías, ¿no? O sea, sí, tiene una belleza particular, poderosa, pero aparte es Don Vito Corleone, ¿no? Don Vito Corleone, o sea, tantos O sea, personajes emblemáticos que nos entregó. Bueno, o sea, yo rescataría tres: Vito Corleone, Terry Malloy de Nido de Ratas y Stanley Kowalski de Un tranvía llamado Deseo. Y de ahí, pues a lo mejor, no sé, El último tango en París o Apocalypse Now. Pero creo que esos tres definen perfectamente la carrera de ese actor. Bueno, no estamos saliendo mucho del tema. no estamos... Habrá momento para platicar de eso. Pero sí, fíjate que yo recuerdo mucho a Mónica Bellucci. Mónica Bellucci yo la vi en Drácula de Bram Stoker en 1992 como una de las, pues, ¿cómo se les dice? Uno de los súcubos, incubos, no sé, uno de los demonios. Una muy joven Mónica Bellucci, y en esa película tendría, no sé, a lo mejor 19 años, 20 años. Pasan 10 años para que llegue su consagración en una película italiana. Y otra que tengo muy grabada en la mente es Irreversible de Gaspar Noé, que es una situación bastante, o sea, no tiene nada que ver una película con la otra, pero igual rescatas, o sea, te das cuenta el oficio de esa actriz, ¿no? Que es, no, hombre, te pone en una situación muy mal, muy mal. Sí, justo. ¿No? Perfecto, Alonso. Pues creo que hemos abordado toda la temática de la charla como la tenía yo
pensada. No sé si hay alguna cuestión más que quisieras agregar, algunas secuencias que, o sea, que no te hayan gustado. Dice que es una película que a ti te fascina, pero algo que no te haya gustado de la película. Híjole, creo que eso tiene que ver con algo que no me haya gustado. Eh, Tiene que ver con este cambio de perspectiva que te digo que encuentro con el pasar del tiempo, ¿no? Uh-huh. Justo, yo creo que la primera vez que la vi, la leí como la mayoría de las sinopsis que tú decías que encontraste, ¿no? La leí como una historia de una mujer, etcétera. De hecho, alguna vez habré escrito algo al respecto de esta Sí. película relacionando el asunto de la guerra con, con, con la sensualidad y con la sexualidad, ¿no? Sí. Y creo que de esta última vez que la vi, algo que no me gusta es justamente darme cuenta y se lo recrimino también un poco a Tornatore mismo, ¿no? O sea, darme cuenta de que Malena, el personaje, y de alguna forma la mujer como tema, es utilizada como un conducto para contar la historia de un señor. Sí. Que aparte, si me permites decirlo, creo que sí es bastante macho. Porque viene de Sí. ese contexto, porque el papá es un macho, ¿no? Porque es un hombre que cuenta su historia a partir de sus experiencias sexuales con mujeres de las que no se acuerda. Entonces creo que en esta nueva visión que tuve de la película, eso es algo que un poco me desencantó. Eh, y sí, te decía, se lo reclamo un poco a Tornatore porque tampoco veo pocas proyecciones del director mismo en, en la figura misma del Renato, ¿no? Eh, Sí. Todas estas referencias, que es algo de lo que no hablamos, pero ya habrá momento de hablar de eso, a lo mejor a propósito de otra película de Tornatore, porque es algo que él hace mucho, todas estas referencias al cine clásico, ¿no? Cuando Renato sueña y se imagina cosas, sale referencias a Tarzán, sale referencias La diligencia. ¿a qué más? ¿No? Entonces, pues de alguna manera también siento que Tornatore está como echándose un lazo a sí mismo, ¿no? Está hablando de sí mismo. Y no lo hace de la manera en que para estos tiempos, aparte, claro, consideramos que es una película que, como bien dices, tiene 20 años, que para estos tiempos sea muy productivo. Yo creo que sería muy interesante renovar esta historia o este tipo de historia, que también se ha hecho. Y también creo que Tornatore puede hacerlo de formas, contar historias sobre mujeres de formas muy diferentes, como en Las Conosciuta, ¿no? La Desconocida, que es otra película maravillosa. Eh, y pues no sé, a propósito, no quiero irme sin mencionar que encontré, ahora que volví a ver la película, también una cita muy velada, musical, al Padrino. Ok. Hay, ¿En qué hay, hay, parte? una, hay una piececita por ahí, es en una parte donde están caminando por el pueblo. No ubico ahorita bien cuál es la secuencia, pero es un exterior. Si no me equivoco, es cuando la primera vez que Malena camina hacia la casa del profesor de su papá. Uh-huh. Si no me equivoco, pero no lo tengo. Es una escena que parece así, pero sí la escuché y dije, un momento. Es una variación de un tema del Padrino, eh, muy sutil, que aparte dura muy poquito tiempo y después cambia a este leitmotiv de la película, ¿no? Que es Ajá. y dije, ay, está padre, porque claro, no es, eh, no es, más bien es consciente Tornatore de cuáles son los referentes sobre los que está montando su Sicilia Claro, ficticia, claro. ¿no? Pues eso habla de una gran maestría fílmica. Me Acá. preguntaste sobre algo que no me gustara y acabé hablando de algo que sí me gustó. Este, Ojo, mientras transcurre la escena de Malena, transcurre el imperio de Vito Corleone en Nueva York. claro, ¿No? ¿Qué claro, paralelismos? Claro, es un claro, universo ese totalmente retorno. diferente, pero
Pero bueno, justamente ahorita esto que mencionabas que te desencantaba un poco de la película fue algo que leí en alguna... Trato de no leer reseñas ni críticas porque, pues al final de cuentas, pues uno ve la película y uno forma su propia opinión. Pero lo que alcanzaba a leer yo de esta reseña era una crítica muy fuerte hacia Tornatore porque se reciclaba a sí mismo, ¿no? Y justo en la entrevista que encontré de él, él defendía eso diciendo, pues es el mundo donde yo crecí, es el que conozco perfectamente y sobre del cual yo puedo hablar, ¿no? Digo, bien válido su postura, digo, a final de cuentas uno habla de lo que conoce, no puedes hablar de algo que no conoces porque, pues la nada produce, ¿no? Pues sí, pero también creo que se puede, lo que uno conoce, conforme uno crece, y esto al menos lo detecto en mi experiencia como espectador, Sí, lo revaloras de claro, distintos ángulos, ¿no? O sea, no es que... Y creo que Tornatore en cierto sentido lo ha hecho, como ponía yo este ejemplo de, para hablar del tema de la mujer de las Conosciuta, ¿no? O sea, que es una película fundamental. Pero también en temas del territorio, por ejemplo, otra película que me gusta mucho de él es Varía, que curiosamente es de, no sé si la única, pero de una de pocas películas que tiene, que están filmadas y que se llevan, que están ambientadas y que se lleva a cabo la historia en un lugar que realmente existe, en la ciudad de Bagheria, en Sicilia, porque finalmente esta película es la historia de esa ciudad. Creo yo que no es la película mejor lograda, pero a mí me gusta mucho justo por este esfuerzo que hace de contar, porque al final de cuentas esa película yo la describiría como una película que busca contar la historia de la ciudad, no la historia de un personaje. uh-huh, Y ahí es como donde siento que se le sale un poco de las manos a él. Pero es otra forma, creo yo, de volver al territorio, pero desde otro ángulo. En Cinema Paradiso vemos este territorio desde un cierto ángulo. En Malena vuelve y es un ángulo no muy distinto. Pero en sí, María vuelve y hay como siempre un poco lo mismo, como decías, el mismo mundo quizás si queremos, pero revisitado. Y yo al menos en la producción de Tornatore sí veo un poco de eso. No deja de ser un hombre de su tiempo, no deja de ser pues es un director eh, afamado también, ¿no? Que tiene un claro, cierto estilo y un catálogo de temas, eh, pero pues sí hay algún esfuerzo como de ir innovando. claro. Y Algún, justo ahorita que mencionaste, creo que no sé si, no sé si sería la pieza más importante de su filmografía, Cinema Paradiso. Eh, hay una película que a mí me fascina y yo no sabía que era dirigida por Tornatore, que se llama Una simple formalidad, ya, protagonizada por Gerard Depardieu y ya, acompañado por Roman Polanski. sí. Yo nunca había visto actuar a Roman Polanski y bueno, a mí me parece una película maravillosa también. Fíjate que no la he visto. No hay algo que pueda comentar al respecto. Queda de tarea. Esta, queda de ¿Algo, tarea. algo más que quieras agregar, Alonso? Híjole, pues yo podría estar aquí hablando de cine hasta las 10 de la noche de mañana, pero yo creo que de Malena eh, es cuanto, como dicen Perfecto. los políticos. Oye, pues te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación a este proyecto, a esta iniciativa. Gracias por compartirme esta maravillosa película. He de confesar que no la había visto, hay un pendiente muy grande que yo tenía, sobre todo porque pues, soy muy admirador de Mónica Bellucci. Es una mujer que a mí me parece de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, que tengo miles de fotos en la computadora de ella. Y no sé por qué nunca me había decidido a ver esta película, ¿no? Estuvo en las plataformas digitales mucho tiempo y jamás la vi hasta ahora que hicimos este ejercicio. Me fascinó, me gustó bastante
me conmovió en ciertos momentos, me vi reflejado o me identifiqué con el personaje de Renato y pues darte las gracias. Y lo que no te había comentado cuando acordamos esta charla es esta parte que te voy a decir ahora, que Ok. te quiero comprometer, te quiero regresar la cortesía, el favor que tú me hiciste de compartir esta maravillosa película que es tan importante y trascendente en tu vida. Y de igual forma yo quisiera regresártelo y creo que eres la persona indicada para hablar de mi película favorita de todos los tiempos, la que yo siempre que veo, siempre le encuentro algo bueno, que forma parte de mi vida de una forma importante desde los 6, 7, 8 años que la vi por primera vez y hasta el día de hoy, que bueno, hace mucho tiempo que no la veo completa, no sé por qué, pero me gustaría comprometerte aquí frente a toda la comunidad, frente a toda la gente que nos vea, para hacer una segunda charla y hablar sobre El Padrino. Pero si no me lo tienes que decir 2 veces. Va a ser Perfecto. un ejercicio maravilloso, seguramente. Perfecto. No, bueno, aquí ya tenemos casi 2 horas de charla. Ojalá que la siguiente vez que charlemos nos dé por lo menos 3, lo que dura la película. Ándale. O que sea más concisa, más concisa. No, Claro. fue delicioso. Alonso es una de las personas con quien más disfruto charlar. Transpiras conocimiento y datos importantes y siempre tienes una opinión bastante importante, bastante acertada. Bueno, no quisiera decir acertada, sino bastante interesante sobre las cosas. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, Juan Carlos. Y pues Anytime. también no lo mencioné al principio porque se me fue, pero pues eres nuestro padrino, contigo inauguramos este proyecto que va a estar circulando por la red. Vale, no, pues para mí es un honor entonces inaugurar el proyecto. Me da mucho Perfecto. gusto saber eso. Pues esto fue Cine entre Amigos. Estamos lejos, pero cerca, gracias a la magia de la tecnología. Entonces, Alonso, pronto acordaremos la fecha para la nueva charla. Y pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches.